Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de el podcast semanal donde estaré discutiendo las noticias más relevantes de la última semana. Y antes que otra cosa debo de pedirles una disculpa porque anduve medio ausente del YouTube, lo tengo un poco descuidado las últimas 2 semanas. Me enfermé, me dio fiebre, tuve malestar estomacal la semana previa y coincidentemente todo pasó el martes, que es el día que tengo destinado a hacer el podcast. Y ayer fue un poco parecido porque ya me había decidido hacerlo, pero pues tuve unos problemas técnicos y no tenía un zumbido en el audio que no podía resolver. Ya lo resolví un poco tarde, entonces ahorita pues voy a publicar esta edición del podcast semanal ya este miércoles un poquito tarde. Y vamos a tratar varios temas. Ha estado muy movida la agenda. Voy a hablar de un poquito sobre el fallecimiento del gran monero Antonio Helguera, que nos tomó por sorpresa a todos el viernes pasado. Fue una noticia muy dura, muy inesperada. A final de cuentas un personaje muy querido, como lo pudimos constatar en el último fin de semana, que dejó un legado importante dentro de la caricatura mexicana. Esa dupla que hizo Helguera con José Hernández pues es legendaria, queda ahí para los anales de la historia de la caricatura política en México. Y pues no podía yo dejar pasar la ocasión de rendirle un pequeño tributo con esta pequeña entrevista que rescaté por ahí de los archivos de 2009, de cuando era estudiante. Y Helguera ya no se lo llegué a comentar ahora que anduve por ahí con el Chamuco y que tuve el gusto de saludarlo personalmente, y que incluso por ahí a la salida me dio un ride en su coche y demás. Estuvimos platicando un poquito más y ya no se lo comenté, pero en 2009 yo le hice una entrevista telefónica cuando yo cursaba la materia de caricatura política, y un poco pues fue mi manera de contribuir un poco a hacer un pequeño homenaje a Helguera ahora con esta inesperada partida. Y pues todo lo que movió esta situación, ¿no? Sí fue una noticia fuerte para quienes lo apreciábamos. Y mucha gente que no lo conoció personalmente pues también le pegó fuerte la noticia. Un abrazo para Alma, su esposa, y para sus familiares que han tenido que pasar por duros momentos en estos días. Y pues así es un poco la vida, ¿no? Es inesperado completamente. A mí también me impactó mucho porque pues hace un mes estuve platicando con él y pues se veía completamente entero, no se veía pues que le doliera nada o que estuviera enfermo de algo en particular. Entonces pues sí fue una cosa que nos tomó por sorpresa y muy desprevenidos. Entonces, pero pues bueno, ya no hay remedio a esa situación. Ya andará por allá Helguera en algún otro rincón del Averno, haciendo diabluras junto al maestro Rius y demás, en otro de los grandes fundadores del Chamuco. Y pues un abrazo también para los chamucos, que pues les ha sido difícil en estos días una pérdida de este tamaño, ¿no? Pero bueno, en esta edición, pues como está muy movido la agenda mediática en general, hemos visto en los últimos días este asunto de los niños, del desabasto de medicinas para niños con cáncer, que ha ocupado algunos titulares, la polémica que se puso otra vez sobre la mesa en torno a los llamados ninis, y el tema de hoy, miércoles, sobre la nueva sección de la conferencia matutina sobre el quién es quién en las mentiras de la semana, como un intento por contrarrestar la infodemia, que dejó mucho que desear desde mi perspectiva. La falta de seriedad y de rigor en el manejo de la información creo que le juegan en contra al presidente López Obrador. Y vamos a comentar a fondo estos 3 temas que a mí me parecen particularmente relevantes. Hay muchos otros, pero estos les dediqué algunos hilos un poco extensos porque sentía que había mucho que decir. Entonces pues vamos a arrancar con el tema de el desabasto para las medicinas de niños con cáncer. Ha sido una constante a lo largo del sexenio de López Obrador. Hemos visto esta polémica ya desde hace mucho tiempo atrás. Yo le he venido reportando desde hace un rato y me parece increíble que
las cosas se estén dando de cierta manera. Este sí va a ser una edición muy crítica hacia el gobierno, que luego se me van a ofender algunos por ahí, pero pues ni modo, ¿no? Así va a tocar. Yo me metí al tema y para mí es muy difícil porque por un lado pues sí está el dolor de las familias, ¿no? Cuando hay dolor de las familias que están perdiendo a sus hijos o que están en una situación de mucho riesgo por una enfermedad tan destructora como es el cáncer, tan difícil de sobrellevar, y que aparte no haya medicinas durante largos periodos de tiempo por cuestiones políticas, pues obviamente uno tiene que ponerse del lado de las familias, ¿no? Más allá de la grilla política, lo primero es lo primero, y yo sí haría un llamado como a la sensatez, a ver primero por los más afectados, ¿no? Que en este caso es la gente, y obviamente pues eso no quita que vayamos a ir desglosando y desmenuzando algunas cuestiones vinculadas con este asunto que tienen que ver con lo netamente político, ¿no? Pero bueno, obviamente pues es un tema difícil de abordar, también uno corre mucho el riesgo de herir susceptibilidades, pero vamos a entrarle porque pues es un tema de interés público al fin y al cabo, ¿no? Yo lo primero que resaltaría es que varias organizaciones de padres de familia, no nada más una, como pasa con la Asociación de Padres de Niños Enfermos con Cáncer, han denunciado que después de varias reuniones con el gobierno y con la Secretaría de Salud en particular, pues no ha habido un avance sustancial en torno al acceso a las medicinas contra el cáncer. Yo estuve tratando de revisar la posición oficial del gobierno. Revisé los últimos comunicados que sacaba la Secretaría de Salud sobre las negociaciones, las pláticas y demás, y la verdad son bastante escuetos, no te permiten entender muy a fondo de qué va este asunto, te dan por ahí algunas cifras de cuántas claves de medicamentos se compraron en el extranjero, te hablan pues ahí de unas cifras que pues no dicen gran cosa en realidad. Y se había dicho que para el 23 de junio iban a llegar 800,000 unidades a los almacenes del sector salud, pero por una situación o por otra, ya sea por la corrupción dentro de los hospitales, por el boicot que han implementado varias empresas farmacéuticas contra el gobierno de López Obrador, que desde el inicio ha tratado de establecer una nueva política de compra de medicamentos para acabar con las mafias enquistadas en la compra de medicamentos, pues más allá de por qué no hay medicamentos, el hecho es que hay desabasto de medicamentos para niños con cáncer en específico, y esta es una situación que ha sido reconocida por prácticamente todos los actores involucrados en el conflicto. Entonces yo creo que es importante como empezar a partir de ahí. De hecho, el mismo López Obrador en su conferencia matutina de este martes 29 de junio, reconoció de alguna manera que había desabasto. A ver, vamos a ver. Dor conoce desabasto. Que de hecho algunos medios le dieron por ahí, ¿no? A ver, vamos a ver esta de Milenio. Faltan 4 medicinas para cáncer infantil que no se han conseguido, reconoce AMLO. Entonces, pues de que existe un desabasto es real. Eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Y pues ahí dan los nombres de los medicamentos. Bueno, yo le voy a quitar muchos anuncios. Que están haciendo falta y demás, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que poner el dedo sobre ese tema. Obviamente el asunto causó una gran polémica por esta entrevista donde apareció Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, en una entrevista con el Chamuco, que se publicó el domingo, en la que yo creo que es un material muy interesante. Digo, se hizo mucho escándalo a ese apartado en específico, en el que menciona que algunos grupos de padres de familia han sido utilizados por grupos afines a la derecha y por las grandes mafias farmacéuticas para generar un escándalo mayor en los medios de comunicación en torno al desabasto de medicamentos. Yo sí creo que en este aspecto Gatell le faltó mucho tacto.
igual un poco por ahí al fisgón, para abordar este tema, porque pues cuando te metes con asuntos tan dolorosos para las familias y demás, pues hay que tratarlo con pincitas. No, creo que no se debe hablar tan a la ligera. Pero al mismo tiempo, vi casi toda la entrevista con Hugo López Gatell y me parece un gran ejercicio de comunicación en general. Creo que aborda muchos temas que en las conferencias no se pueden platicar o desmenuzar de una manera tan digerible para el gran público, y esto es muy importante por el otro tema que voy a comentar después sobre la estrategia mediática de la 4T y de López Obrador. Yo creo que hacen falta muchos espacios de este tipo en medios públicos en los que se puedan abordar temas complejos de una manera digerible para la gran audiencia, y que permitan ser pues ofrezcan otra visión diferente a la que predomina en los grandes medios de comunicación. Si pueden, échenle un ojo a la entrevista completa con Gatell. Aclara muchos temas de las vacunas, se va fuerte contra las empresas del sector farmacéutico, que ahí las nombra, y creo que esa parte está muy bien, pero a mí me sigue quedando como la impresión de que hace falta mucha claridad en el tema del desabasto de medicamentos por parte del gobierno federal. La última conferencia de prensa sobre el tema pues ya fue hace bastante tiempo. No tenemos claridad en qué va las compras realizadas a través de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, hay muchos cabos sueltos en torno a este tema del desabasto de medicamentos que no han sido respondidos con el suficiente rigor, los datos así tan puntuales que nos permitan tener certeza de cómo está el asunto, de qué tamaño es la mafia de los medicamentos, los intereses a los que obedecen, porque por ahí salen algunos nombres, ahí como muy bajita la mano, de Manlio Fabio Beltrones, que está metido en algunas de las empresas farmacéuticas que concentran la distribución y demás, pero hace falta que nos expliquen mejor el gobierno y la prensa mexicana, que tampoco ha hecho esa parte de la chamba. Por ahí salen cositas y algunas investigaciones interesantes, como esta que vi de la organización Poder. ¿Dónde está? Ah, acá está. De que curiosamente algunas empresas señaladas por López Obrador y la Cuarta Transformación de participar en esta mafia de los medicamentos, pues siguen siendo contratadas por el gobierno federal, y por aquí mencionan algunos nombres y demás. Entonces, pues todas estas cosas pues hace falta que las expliquen mucho mejor, con mapeos de manera más clara. Es un tema muy complejo y enredado, y yo sé que no es fácil ahondar en estos asuntos, que son muchos nombres, muchas cuentas y demás, pero precisamente por eso hace falta rigor informativo en el manejo de ciertos temas. Cuando tú te paras nada más a hablar de lo que te acuerdas sobre este asunto, pues ganas en empatía, ganas en espontaneidad, pero pierdes mucho en los detalles finos que muchas veces son necesarios para explicar, y que al menos algunas personas puedan cachar con claridad de qué se trata el asunto, y que ya esas personas lo puedan explicar de manera más desmenuzada a la gente. Ese, a final de cuentas, es la labor de los medios de comunicación. Pero por un lado, pues vemos que el gobierno ha tenido muchas limitaciones en este modelo de comunicación, donde todo se ha concentrado en López Obrador y las conferencias matutinas, y por otro lado, pues los medios mexicanos están completamente en otra inercia, que va más orientada al golpeteo político antes que tratar de entender este asunto. Y lo comento también porque en días recientes yo sé cuestionar, hubo por ahí también otros reportajes sobre bueno, voy a acabar primero lo del cáncer, y después voy a abordar el otro tema de las medicinas, que también, de las vacunas de COVID-19, que va junto con pegado. El caso es que el mismo López Obrador ha señalado que hay un intento de boicot por parte de las farmacéuticas y demás, y también hay mucha desinformación. La AMANC, la Asociación Mexicana de... ¿cómo se llama? Les digo que estas cosas de la oralidad son... si no tienes el respaldo y el rigor en los datos duros, luego te puedes perder en estos temas, ¿no? Por aquí lo tenía escrito. Los apuntes que son necesarios.
La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC, por ejemplo, tuvo que desmentir en septiembre pasado exageraciones en medios y redes con tintes políticos. Es decir, en muchos medios ya le estaban atribuyendo varias muertes de niños con cáncer al desabasto y a la política de austeridad de López Obrador. Esta asociación, que se dedica a eso ya desde hace muchos años y que tiene por ahí un conteo de las afectaciones, reconoció que todavía no era posible medir con precisión los alcances que había tenido el desabasto de medicamentos en el número de defunciones de niños con cáncer, ¿no? Entonces, este tipo de aclaraciones son muy necesarias y evidencian pues la guerra mediática que existe en varios sectores del gobierno. Esto no quiere decir que no exista desabasto, quiere decir que no sabemos hasta qué punto pues el desabasto ocasionó un determinado número de muertes de niños con cáncer por falta de medicamentos. Es decir, estos temas requieren de mucha seriedad, rigor, sensibilidad y demás para no caer en exageraciones. La AMANC de Colima, por ejemplo, señala que estas irregularidades de desabasto no son nuevas y que ya se lo han reiterado en varias ocasiones, ¿no? Yo me puse a indagar más a fondo y en efecto, pues desde 2011, 2012 hay notas como esta de la Crónica de México en la que se habla del desabasto de medicinas con cáncer para niños. En 2014 hubo otra ronda de notas, en 2016 y en 2018, en la recta final del sexenio de Peña Nieto, hubo también varios casos de desabasto de medicamentos para niños con cáncer. Es decir, el desabasto no es nuevo, lleva ya mucho tiempo. Incluso está pues este caso atroz de que les inyectaban agua destilada en vez de quimioterapias, que pues es una cosa verdaderamente atroz, pero que de alguna manera pues no había escalado mediáticamente a estos niveles yo se lo atribuyo en buena parte pues a la guerra política que hay y esta disputa de narrativas en el que el tema de los niños con cáncer pues es un asunto muy delicado, muy fuerte de contrarrestar para López Obrador y que por eso pues la derecha lo ha utilizado como un tema suyo prácticamente, ¿no? Obviamente también hay otros asuntos que han ensuciado el debate. Por ejemplo, el hecho de que Israel Rivas, pues uno de los padres que ha tenido más visibilidad a la hora de exigir medicamentos para los niños con el cáncer, quien es pues uno de los dirigentes del llamado Movimiento Nacional para la Salud, pues sea militante del PAN y tenga una agenda ahí política desde 2006, como sacó aquí el diario 24 Horas, y por ahí algunos medios publicaron en el Registro Nacional de Militantes del PAN, pues el nombre de este personaje, que es militante desde el 2006 en San Cristóbal de las Casas. Pues eso también ha ensuciado un poco el tema. Entonces creo que es importante también mencionar esta arista dentro de los factores que inciden, ¿no? Porque también por ahí creo que a veces el gobierno de López Obrador tiende a minimizar o a desestimar las demandas legítimas de los padres afectados de sus niños contra el cáncer, aunque también pues hay por ahí algunos acercamientos entre las farmacéuticas, en específico Grupo PISA, la principal empresa señalada de implementar el boicot contra López Obrador, en este caso de las medicinas con cáncer, ya que ellos tenían el monopolio de la producción de medicamentos para el cáncer. Entonces, cuando se vieron afectados por las nuevas políticas anticorrupción de López Obrador, este laboratorio de manera deliberada dejó de producir y de distribuir los medicamentos con cáncer como una medida de presión para reventar al gobierno de López Obrador, porque al final de cuentas pues, el hecho de que te reclamen que los niños con cáncer pues, requieren medicamento y que no existe por cuestiones políticas, pues le juega definitivamente en contra a López Obrador. Por ahí la periodista Claudia Villegas, de la revista Fortuna, y que también publicó algunos textos en Proceso, por ahí detalla más el tema sobre estos vínculos o estos tentáculos que ha tenido Grupo PISA
con los acercamientos hacia los grupos de padres de familia, y creo que es interesante también ahondar en esta perspectiva. Pero bueno, más allá de todo este asunto, yo creo que sí hay una responsabilidad importante del gobierno de López Obrador en todo este tema. ¿Por qué? Porque después de 3 años, prácticamente ya o 2 años y medio de mandato, sigue el tema de los niños con cáncer sobre la mesa, sigue habiendo mucha desinformación, sigue habiendo vacíos y agujeros negros de información sobre el tema, que pues ha permitido o ha dado pie a que los grupos de derecha y a los medios hegemónicos se apoderen de esta narrativa en torno al desabasto de las medicinas de niños contra el cáncer, sin que nos haya quedado del todo claro o no se haya explicado con lujo de detalle pues en qué consiste este boicot que está implementando las empresas, quiénes son los responsables, por qué no hay medidas en contra de estos personajes, si la unidad de inteligencia financiera ya les canceló algunas cuentas. O sea, hay muchos puntos ciegos, digamos, en torno a este tema que pues abonan a la infodemia y también abonan al golpeteo político, más allá de la legítima demanda de los padres de familia para que se solucione este problema. Y justo yo eso comentaba, o sea, es increíble que teniendo un flanco abierto en términos estrictamente políticos, como lo es de los niños contra el cáncer y las medicinas contra el cáncer, pues es increíble que López Obrador no haya puesto ya a una persona específicamente a atender a las familias y asegurarse que los medicamentos no falten, sobre todo para este sector. Digo, obviamente tiene que ser a nivel nacional para todas las personas que requieran estos medicamentos, pero ha tenido tanta visibilidad este tema de los niños con cáncer que yo creo que debería ser un asunto prioritario para el gobierno de López Obrador y tener a una persona responsable exclusivamente de asegurarse de que no les falte nada a estas personas. A final de cuentas, si tú atiendes el reclamo y los medicamentos llegan, más allá del boicot, más allá de las trabas, más allá de los problemas, pues desactivas ese frente político que te está haciendo ruido ya desde hace varios años. Entonces, pues si bien es cierto que hay dificultades a la hora de poner en cintura a estas mafias de los medicamentos, pues también tenías que contemplar las afectaciones y a las personas que te podías llevar entre las patas, implementando políticas de esta naturaleza, ¿no? Entonces tenías que contemplar todo eso desde un inicio, o por lo menos pues tener un plan B para atender estos problemas, cosa que no sucedió. Y por eso yo sí creo que el gobierno de López Obrador tiene una responsabilidad importante en este asunto, que por supuesto ha sido maximizada y muchas veces exagerada de manera tendenciosa por los grupos opositores que han visto en este tema una manera de constante golpeteo político, ¿no? Y es que a final de cuentas los intereses de las empresas farmacéuticas están duros, ¿eh? O sea, no crean que son suavecitos. El otro día yo osé cuestionar una nota que salió por ahí publicada en el Excelsior, vamos a ver si la encuentro de manera rápida, sobre el tema de cómo algunos países como en Estados Unidos y en Europa pues han impuesto restricciones para no permitir la entrada de personas que estén vacunadas con pues vacunas que no son estadounidenses ni esta es la nota, ni europeas, a sus respectivos territorios, ¿no? Entonces yo por ahí comentaba en tono irónico, ahora resulta que solo las vacunas gringas y europeas son válidas. Qué asco de mundo en que vivimos, donde la grilla geopolítica y los intereses económicos importan más que la salud de la gente. Y el texto de Excelsior pues comentaba que solo hay 6 vacunas con el aval de la OMS y demás, ¿no? Cancino por ahí sacó un comunicado ahí medio escueto, no muy claro tampoco, explicando que la OMS no es un organismo encargado de avalar, no es un ente regulador para decir qué vacunas son, cumplen con todos los requisitos y cuáles no, pero pues dan como una guía, ¿no? Como una guía de cuáles son las más recomendables desde su perspectiva, y en estas no entran 2 vacunas que pues en el contexto mexicano son importantes, como la Sputnik, la vacuna rusa,
y la vacuna CanSino, con la cual se vacunó a un sector importante del gremio magisterial, por ejemplo. Entonces, este tema es también delicado. Yo por ahí me llamó la atención que dentro del reportaje viene una declaración de Javier Tello, quien es un consultor privado que en realidad pues, opera en función de los intereses del lobby farmacéutico en México. Y él lo que comenta en el reportaje es: lo que me queda claro es que con la evidencia disponible al día de hoy, para el 2022, el gobierno debería enfocarse en comprar Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen únicamente. Es decir, es un comercial para decir que pues, el hecho de que se esté impidiendo la entrada a Europa y Estados Unidos a quienes estén vacunados con Sputnik o CanSino, pues hace necesario que nada más se compren vacunas contra COVID-19 de marcas gringas y europeas, ¿no? Entonces esto para mí es evidentemente pues una disputa por el mercado de las vacunas en el contexto mexicano, ¿no? Por ahí también en el reportaje venía una declaración del doctor Alejandro Macías, que fue el encargado de la pandemia con Felipe Calderón cuando lo del H1N1, pero que en general a mí me parece un tipo muy sensato. O sea, yo le he venido siguiendo la pista en sus declaraciones en el último año con la pandemia de COVID-19 y me parece que es una voz a la que hay que atender, más allá de que a veces asume posturas un tanto conservadoras o afines a la derecha. Me parece que es un tipo sensato y que no se ha prestado a la irracionalidad que caracteriza a varios grupos de la derecha, sobre todo en redes sociales, ¿no? Y por ahí comentaba Macías que hay que recordar que también existen intereses nacionales y es obvio que en los Estados Unidos la decisión va a estar sesgada hacia los propios productos de su nación. Ocurre que cuando un país establece los lineamientos para entrar a su territorio, puede decir que autorizan solo las vacunas en las que tiene las herramientas para poder garantizar su seguridad y eficacia. Ahí han considerado que ni la vacuna de CanSino Bio ni la de Gamaleya, es decir, la Sputnik, por ejemplo, tienen información suficiente para autorizarla en su territorio, explicó Alejandro Macías, infectólogo y SAR de la epidemia H1N1 en 2009. Entonces, pues lo que les comentaba, pues este comentario se me hace muy sensato. Pues claro, los países tienen intereses, intereses nacionales. Entonces, pues si ellos no quieren dejar pasar una vacuna, pues no hay forma de que así se haga, ¿no? Pero realmente, pues eso obedece más a una disputa geopolítica por el control del mercado de las vacunas que a la salud de las personas. O sea, porque al final de cuentas tú puedes criticar la efectividad del 65% que tiene la vacuna de CanSino, la china, que es de una sola dosis y tiene un precio mucho menor a las otras mencionadas. Eso también es importante señalarlo, porque la diferencia de costos, que por ahí tenía la tablita, pero se me cerró la ventana y va a ser un poco difícil encontrarla ahorita, pero la diferencia de costos entre la vacuna de Moderna, por ejemplo, que están ahí promoviendo los del lobby farmacéutico, y la de CanSino, pues es abismal. Entonces no solo te impacta en términos de salud pública, sino también en términos de finanzas. Es decir, si el caso mexicano nada más hubiéramos comprado de las vacunas gringas, pues de qué tamaño hubiera sido el boquete financiero de este asunto, ¿no? Cuando lo que importa pues es que reducir los contagios y sobre todo las muertes por COVID-19. Es decir, las vacunas CanSino y Sputnik a lo mejor no están diseñadas para que te dejen entrar a la Unión Europea, pero sí están diseñadas para que tus pulmones no vayan a reventar o no vaya a ser necesaria la hospitalización en caso de que se agudice una crisis por COVID-19, que a final de cuentas es lo que importa, la salud de las personas. No necesariamente pues esta disputa por la venta de vacunas, ¿no? Que a mí en lo personal se me hace miserable y que curiosamente pues en cuanto el día después de que yo osé cuestionar al lobby farmacéutico, me llovió una cantidad de bots que fue de llamar la atención. Por ahí agarraron unos tweets míos del inicio de la pandemia en 2020, cuando yo decía que era más fácil contagiarte de gripa común que de COVID-19. Pues eran tweets de febrero del 2020, o sea, en febrero de 2020 solo teníamos la información del brote en Wuhan, en China,
como referente para este asunto, ¿no? Entonces, por ahí yo detecté toda una operación orquestada para tratar de sacar en contexto comentarios que yo había hecho en ese entonces, cuando la gente acumulaba papel de baño en ataques de pánico, y que hice un par de comentarios sarcásticos sobre el tema, que han sido tratados de ser sacados de contexto para golpearme, tratar de desacreditarme, pero la reiteración de los mensajes, el tipo de cuentas a través de los que se han extendido estos ataques, me hacen pensar que hay detrás una campaña orquestada de manera premeditada para atacar a quienes osan cuestionar las motivaciones del lobby farmacéutico. Y no soy el primer periodista que le ocurre esto, ya he visto a varios comentarios y he visto también la manera en que varios reportajes, información publicada en medios y demás, por ejemplo, atacando a la vacuna de CanSino, siento que van mucho en esa dirección. No tengo una prueba contundente para demostrarlo de manera irrefutable, pero pues uno que ya está medio amañado, pues yo sí veo con muchas sospechas mucha de la información que está saliendo sobre este tema, y yo veo una disputa política por el control de las vacunas y ganar mercado en este asunto, ¿no? Vemos ahí hasta, por ejemplo, esto de Felipe Calderón: desconoce la OMS a CanSino y Sputnik, ¿cuántos millones de mexicanos vacunaron con estos remedios? Es decir, hay toda una campaña mediática para golpear a determinadas marcas de vacuna contra COVID-19 para beneficiar a otras. Eso es clarísimo, es capitalismo a la más vieja usanza, ¿no? Y a mí estos temas, pues los voy a seguir combatiendo, aunque me manden a sus miles de bots, porque se me hace una cosa demasiado miserable el hecho de que atenten contra la salud de la gente para llenarse los bolsillos de esa manera. Pues hasta donde tope, no vamos a ceder en ese tema, ¿no? Pues quería enseñarles por ahí algunos de los mensajes de los bots, pero ya ni los encuentro. Entonces, pero bueno, no hay que hacerle mucho caso, pero sí me llamó la atención la embestida tan fuerte, ¿no?, por parte de estos grupos, y pues que le echen más ganitas, porque si piensan que sacando de contexto tweets que publiqué en antaño me van a poder afectar, pues que le echen más ganas, ¿no? Que le echen más creatividad, más ingenio, más coco, porque no lo van a conseguir. Entonces, pues bueno, pues ya son gajes del oficio también, pero pues habla de los intereses que hay de por medio, ¿no?, en todo este asunto. Pero bueno, con eso cerramos el tema de las medicinas y vamos a pasar al otro tema que también por ahí generó mucha resonancia el día de ayer, el martes, sobre los ninis. Y es que a raíz del tema de los medicamentos, el grupo de senadores del PAN sacó un mensaje con un contenido clasista muy marcado, en el que señalaba que los ninis de hasta 29 años que no estudian ni trabajan, mes con mes reciben su dinero del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, mientras los niños con cáncer tienen 2 años que no reciben sus medicamentos. ¿Por qué Morena apoya a los ninis y no a los niños? Porque los niños no pueden votar. Entonces pues ya también me dediqué a hacer un hilo un poco extenso sobre los ninis, ¿no? Y yo cuestionaba pues la manera en que la desfachatez, el cinismo y la sinvergüenza de estos grupos políticos conservadores que no se contentan nada más con haber cercenado y empeñado el futuro de toda una generación de jóvenes que actualmente pues no cuenta con oportunidades ni de empleo ni de estudio, dadas las condiciones del país y las políticas neoliberales que impulsaron los últimos 30 años, que acabaron pues cortando las aspiraciones de muchos de estos jóvenes, y que encima se les recriminaliza, se les discrimina, llamándolos ninis, ¿no?, y tratándolos como basura, como si fueran un desecho del sistema, un sistema que fue diseñado y implementado por las élites neoliberales para beneficiar a las oligarquías y a los grupos pues de ricos o de las cúpulas empresariales que devastaron a este país, ¿no? Entonces, qué poca madre
que además de que generaron condiciones para que muchos jóvenes no tengan cabida pues, ni en las universidades, en la educación media superior, ni tampoco encuentren trabajos que vayan más allá de salarios de miseria, sin prestaciones, por toda una política de subcontratación o de outsourcing que fueron implementando. Todavía tienen el cinismo y la desfachatez los panistas de recriminar a los ninis, ¿no? No sé, cuando hay apoyos gubernamentales para ello. Y pues yo aquí ponía algunas cifras en contexto, ¿no? Cómo a estos grupos, a los grupos de derecha en México, les ofende que el gobierno les dé becas de 4,000 pesos mensuales a los jóvenes dentro de este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, para que se puedan insertar en el mercado laboral como aprendices, que también beneficia a las mismas empresas, pero no les ofenden cosas como que estos jóvenes nacieron prácticamente endeudados, con más de 95,000 pesos de deuda por persona, por la deuda pública y por el pago del rescate bancario. Y por aquí yo ponía unas cifras de hace ya un ratito que yo he seguido el tema de estos temas que no se comentan nunca en los medios de comunicación en México, pero que a mí me parecen bestiales, ¿no? O sea, habla de la magnitud del saqueo, del abuso al que hemos sido sometidos, y esta parte no le ofende a los senadores del PAN, ¿no? El hecho de que la deuda pública del Fobaproa y PAV a diciembre de 2018 era de 2.3 billones de pesos. O sea, para quien se pierde un poco con las cifras, los billones son millones de millones. Es decir, un 2 seguido de 12 ceros. Imagínense nada más. Ese es lo que se ha pagado del Fobaproa desde 1999, que se empezó a implementar este asunto del IPAB. Se han pagado 2.3 billones de pesos. Actualmente todavía se debe más de 1 billón de pesos. Luego de que la deuda original era de 600,000 millones de pesos. Es decir, en otras palabras, en estos casi 20 años se ha pagado prácticamente más del 300% de la deuda original, y todavía se debe el 70% más de lo que se debía originalmente. De ese tamaño es la magnitud del saqueo del rescate bancario, pero pues a los grupos conservadores no les ofende esto, que aprobó el PRI y el PAN en una histórica sesión allá a finales de los 90, no me acuerdo si fue 97, 98, creo que fue 98, con la famosa roqueseñal y todo este asunto. Eso no les ofende a los priistas ni a los panistas. Les ofende las becas de 4,000 pesos a la gente que no tiene trabajo ni oportunidades, por la implementación de este modelo criminal contra las personas, ¿no? Entonces a mí me parece un nivel de bajeza que me cuesta trabajo digerirlo. Por ahí puse algunas cifras de cómo el INEGI calcula que en México existen 30 millones de jóvenes. El 66% de ellos no asisten a la escuela, es decir, 2/3 partes de los jóvenes en México no asisten a la escuela, y el 59%, es decir, otras 2/3 partes, laboran en el sector informal por falta de oportunidades. Y aquí están los datos del INEGI, no son invenciones mías, para que digan, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó? No que el sector empresarial había generado muchos empleos y demás. Pues el 60% de los jóvenes que trabajan, pues, tienen que hacerlo en el sector informal, en puestos de tacos, en los mercados, porque no hay oportunidades de empleo en el sector formal, aunque en las cúpulas empresariales y en los medios de comunicación se les llene la boca diciendo lo contrario, ¿no? Que ellos son los que mantienen al país y demás. Pues, ¿dónde están las cifras, por favor? Eso no aguanta una mínima revisión crítica. Por acá también compartí otra nota de cómo una tercera parte de los jóvenes que intentaron ingresar al nivel de educación media superior, pues han sido rechazados. Es decir, no encuentran espacios para entrar a las prepas o al bachillerato, a las universidades. Y precisamente también esa falta de acceso a las universidades pues te condena a trabajos todavía peor remunerados, ¿no? Si es difícil encontrar trabajo
teniendo estudios de nivel licenciatura o incluso posgrado, pues ahora imagínate en tener cabida en el sector formal con estudios de bachillerato, pues a lo que te están condenando es a pagarte sueldos de miseria durante toda la vida, ¿no? Y que aparte te discriminen diciéndote nini, como dijo el tarado del actorcillo Eduardo Yáñez, que hizo ruido también el pasado martes, diciendo que Eduardo Yáñez está harto de que López Obrador regale el dinero a huevones. El actor cuestionó el apoyo a ciudadanos de 18 a 29 años que le está otorgando el gobierno federal y que lleva por nombre Jóvenes Construyendo el Futuro. Es decir, pues como con qué autoridad o de dónde salió este pelagatos a arremeter así contra los jóvenes. O sea, este tipejo pues que se dedica a hacer sus pinches telenovelas mediocres para seguir idiotizando a la gente en la televisión. Pero con qué desfachatez, con qué cinismo, con qué soberbia, con qué bajeza, pues se atreve a criticar estas cosas así, ¿no? Llamándole huevones a los jóvenes que no tienen oportunidad de empleo y de trabajo por precisamente los intereses de las cúpulas políticas para las cuales les es muy funcional los melodramas baratos y estúpidos que fomentan en la televisión. Pues sabemos aquí que buena parte de las atrocidades que hicieron las élites político-empresariales en México durante los últimos 30 años en la época neoliberal, pues la televisión les funcionó muy bien para idiotizar a las masas mientras ocurrían grandes asuntos de trascendencia nacional, como el mismo Fobaproa que acabo de comentar y que no tuvo una repercusión mayor en las calles porque pues hubo toda una estrategia para contenerlo mediáticamente, ¿no? Entonces, estos actorcillos ahora se sienten que viven en su burbuja de privilegios, que son completamente funcionales a un sistema injusto, inequitativo, que ha fomentado la devastación del país, pues ahora salen con una desfachatez a decir estupideces de esta naturaleza. A mí me parece muy cuestionable, ¿no? Y que obviamente no se limita únicamente a estos actorcetes, que igual también ahí me dio un agarrón el fin de semana con esta actriz también de segunda, Claudia Ramírez, también una actriz menor de telenovelas que por ahí comentaban, ha interpretado el mismo papel desde la década de los 80 hasta la actualidad, ahí en telenovelas insípidas, insulsas, intrascendentes, y que ahora opinan de política como si fueran líderes sociales, como si hubieran estado cerca de las problemáticas de la gente, cuando lo único que están haciendo pues es reproducir sus prejuicios y sus privilegios de clase, ¿no? Y que este asunto de calificar a los llamados ninis como huevones, pues es un asunto que ha permeado en otros sectores de la sociedad, en buena medida yo creo que también por prejuicios sociales, cuestiones de clase y demás, pero también pues por este tipo de declaraciones idiotas que tienen cabida en los medios de comunicación y que se les da mucho juego a estos, ¿no? Mantener huevones, entre paréntesis ninis, no es el camino para sacar a nadie de la pobreza. No le des el pez, enséñalos a pescar. Este discursito liberal de que no le des el apoyo social a la gente que lo necesita, enséñale a pescar. Pues sí, pero ¿qué vas a pescar en un río contaminado que ya no tiene peces? O sea, ese es el tema que no ven estos pues productos, resultado del fanatismo de la derecha en México, ¿no? O sea, ¿qué vas a pescar en un país devastado en el que ya no hay ni peces que pescar? Es increíble la nivel de atrofia mental que tienen algunos de estos sectores, ¿no? Por ahí también yo recordaba una investigación de Oxfam México en el que explican que 8 de cada 10 de las llamadas ninis son en realidad mujeres, y mujeres que trabajan, no es que estén de ociosas, sino que tienen trabajos no remunerados. Y yo me preguntaba, pues también la derecha les va a decir a estas mujeres que trabajan en asuntos no remunerados, vinculados principalmente al hogar, que son unas huevonas. Se van a atrever a mencionar, a criminalizar, a discriminar a un sector importante de la población que no tiene oportunidades por el desastre de país que nos han legado.
y las van a calificar así, de esa manera. Por aquí estaba el asunto que les comentaba de que cada mexicano debe 95,900 pesos por la deuda pública y la manera en que ha crecido la deuda pública en los últimos años. Y pues ante la falta de oportunidades que hay entre estos sectores, pues luego todavía se sorprenden los políticos y los grupos de derecha de que haya tanta violencia en el país y de que el crimen organizado pues pueda reclutar con tanta facilidad no solo a jóvenes de entre 18 y 29 años, sino también a niños. Hay algunas investigaciones por ahí que calculan que alrededor de 35,000, 45,000 niños, niñas y adolescentes en México son explotados y reclutados por los grupos criminales. Si esto pasa con los niños, imagínense con un sector de la población adulta, joven, que va a buscar trabajo a las maquiladoras del norte del país y que lo único que reciben son sueldos de miseria a cambio, que lo único que sirven es para morirte de hambre, para estar soportando humillaciones, vejaciones, porque además pues no tienes prestaciones, no tienes nada. Si tienes un conflicto laboral, pues te van a decir, bueno, pues nos vemos en tribunales y a ver quién gana, ¿no? Entonces, sistemáticamente estas humillaciones y estas vejaciones contra un sector de la población, esta injusticia social, pues ha repercutido en buena parte de los niveles de violencia que vemos actualmente en el país. O sea, es muy, muy sencilla esa ecuación, pero pues es increíble la manera en que algunos grupos, de tanto reproducir sus propias mentiras y sus propios rollos, se los acaban creyendo. Y mucho pasa con este asunto de llamarle ninis a la gente que está en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde pues digo, es evidente que el gobierno no te va a pagar por no hacer nada, por nada más estar en tu casa de ocioso, sino que el objetivo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro pues es insertarte al mercado laboral. Es decir, si no trabajas como aprendiz, el gobierno no te va a dar una beca. Entonces, de alguna manera, el gobierno está tratando de que los jóvenes pues trabajen o activarlos, ¿no? Entonces, pues esto es precisamente lo que querían algunos, ¿no? Que se les enseñara a pescar. Pues eso es lo que está haciendo el gobierno. O sea, no sean limitados mentalmente. Pero se quejan hasta de lo que ellos mismos promueven. Es una irracionalidad tan brutal que me parece muy indignante, ¿no? Y que aparte, pues este asunto del calificativo de los ninis tiene una connotación clasista muy marcada, porque como por ahí comentaban algunos hace un tiempo en varios mensajes que leí de algunos amigos, pues los pobres son los ninis, porque los ricos no se les llama ninis, se les llama influencers, se les llama coaching, o coaches, coaches de vida. Son los famosos mis reyes, estos personajes que fuera de que se les discrimine igual que a los ninis por no trabajar o no estudiar, se les celebra y se les festejan sus extravagancias, pues que hacen con el dinero de sus papás, ¿no? Entonces la palabra esta de ninis tiene una connotación clasista también repugnante y asquerosa, que me parece que hay que luchar y hay que erradicar pues de la conversación pública, para tratar de más bien evidenciar y exponer la falta de oportunidades a las que han sido expuestos toda una generación. O sea, esta generación de políticos que impulsaron las medidas neoliberales acabaron con el llamado bono demográfico. El bono demográfico, para quien no lo sepa, pues es el hecho de que hoy en día el grueso o el mayor porcentaje de la población en México es joven. Más o menos el promedio de edad en México es de 30 años, es decir, somos un país con una población joven todavía. Cuando esta población que está en edad productiva y que no puede producir porque no tiene oportunidades ni de empleo ni de estudio, tenga 60 años, México va a tener una bomba demográfica entre las manos, porque vas a tener que lidiar con un gran sector de población desprotegida, sin seguridad social, sin pensiones, sin acceso a servicios de salud, sin empleo, sin casa, sin vivienda, y además pues las jóvenes generaciones van a tener que mantener a estas generaciones de ninis que no pueden insertarse en el mercado laboral por falta de oportunidades, ¿no? Entonces es un completo desastre lo que han generado, y que todavía encima discriminen a la gente me parece brutal. A raíz de que escribí este hilo, me escribió por ahí un joven en el Twitter, Rodolfo Ortega, quien comenta: en efecto,
Siempre se ha denigrado a los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Yo fui uno de ellos de 2018 a 2019. Recibía cada mes una beca a cambio de laborar 5 días a la semana. Nunca nos regalaron nada. Mis compañeros y yo éramos egresados de licenciatura y no ninis. Este es un testimonio de una persona pues que a final de cuentas son de estos casos que los medios no toman en cuenta y que tratan ahí de minimizar para imponer la narrativa idiota de que se les está regalando el dinero a los ninis huevones, como dijo el tarado del actorcete Eduardo Yáñez, ¿no? Pero bueno, está ese asunto y vamos también, por último, a ahondar en un tema como lo es la nueva sección de la conferencia matutina del quién es quién en las mentiras de la semana, como se le puso oficialmente, que inauguró hoy el presidente López Obrador este miércoles, y que da muchos temas para comentar y que creo que en este asunto de la batalla mediática convergen muchos de los otros grandes temas que hemos visto a lo largo del sexenio, como los que acabo de comentar, de los ninis, el desabasto de las medicinas de niños con cáncer, que a final de cuentas pues son luchas por imponer narrativas dentro de la agenda pública y que la conferencia matutina, si bien ha sido un instrumento eficaz para contener parte de la andanada mediática en contra del actual gobierno de López Obrador, no ha sido suficiente. Tan es así que por eso implementaron esta nueva sección para tratar de desmentir a los medios de comunicación, luego de que López Obrador reconociera que uno de los aspectos que contribuyó a la derrota electoral en la Ciudad de México en las elecciones intermedias de 2021 fue precisamente pues la campaña mediática en contra del gobierno. También hay otros factores, estaba la falta de trabajo, pues el asunto de la línea 12 del metro, que por cierto pues hasta ahorita acaban ya de cortar la cabeza de la directora del metro Serranía, casi 60 días después de este asunto, y que pues como yo lo mencioné en su momento, ¿no? Tenía que irse Serranía. Lo único que hicieron fue alargarlo, con el costo electoral, que es muy difícil de medir qué impacto habrá tenido o no este asunto, pero yo creo que la falta de medidas por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum sí contribuyó un poco a la derrota electoral en la Ciudad de México y que de todas maneras la acabaste corriendo 60 días después, ¿no? Una falta de reflejos, que eso tema o harina de otro costal, pero que no podía yo dejar pasar de comentar. Pero bueno, retomando el tema de los medios de comunicación, hoy presentaron este asunto, ¿no? Pusieron a una chica nueva que no conocíamos, cuyo nombre es, ahorita les voy a decir, Ana Elizabeth García Vilchis. Es la joven vocera que pusieron a comentar estos asuntos de los medios de comunicación. Por aquí aparece junto al presidente López Obrador, pero que la verdad se le notaron la falta de tablas, la falta de colmillo, la falta de rigor, de seriedad en el tratamiento de la información, y creo que eso, más que dejar claro algunas de las supuestas mentiras de los medios de comunicación, que sí en muchos casos las hay, por supuesto. Yo soy de los que vivo criticando ese asunto casi todos los días, pero hay otros casos que pues uno como espectador o que no está tan metido en esos temas, a mí no me dejó en claro que se haya mentido en algunos de los temas expuestos. Sí, hay exceso de calificativos, eso sí, y muy poca revisión analítica que te permita tener mayores herramientas para saber si en qué punto mintieron o hasta qué grado mintieron los medios o no, porque muchas veces pues son muy engañosos muchos de los planteamientos y no hubo explicaciones, no hubo nada, y sí hubo muchos descalificativos que yo creo que le juegan en contra a López Obrador, y que por eso llama que hayan puesto una vocera joven que no conocíamos prácticamente nadie. Por ahí algunos estuvimos indagando en tratar de saber quién era. El reportero de La Octava, Gaspar Vela, documentó que no había registro de ella en las páginas donde se publican a los funcionarios del gobierno, y que por ahí aparecía en su perfil de LinkedIn o como se llame. Siempre me regañan cuando les digo el LinkedIn.
En su perfil de esta página aparece que es egresada de Antropología Social por la Universidad de las Américas de Puebla y que era coordinadora web de la Jornada Oriente. Digo, está bien el currículum, pero pues me parece insuficiente para meterte a ponerte los guantes de box ante viejos lobos de mar, como algunos de los que se criticaron hoy en la conferencia matutina, ¿no? Se me hace hasta irresponsable que expongan a esta chica, a esta mujer, pues ante el golpeteo mediático que implica este asunto, ¿no? Se me hace hasta irresponsable por parte del equipo de comunicación social de la presidencia. Y lo voy a ir desglosando. Pero bueno, en este largo hilo de Twitter, que a lo mejor no me va a dar tiempo de comentarlo todo, pero que desde mayo de 2019 se ha documentado el pleito que tiene López Obrador con algunos columnistas que fueron exhibidos primero por el grupo Reforma, realmente fue una nota del Reforma, que después fue retomada por la Presidencia de la República, en el que se exponen los montos que recibieron millonarios varios columnistas del viejo régimen, entre los que figura Beatriz Pajés, Ricardo Alemán, Raimundo Riva Palacio, Rafael Cardona, Paola Rojas, Pablo Iriart, Oscar Mario Beteta, Maru Rojas, Marta de Baile, montos millonarios que van, pues aquí por ejemplo, de Oscar Mario Beteta, de 74 millones de pesos que recibió del gobierno de Peña Nieto, Beatriz Pajés, que recibió 57 millones de pesos, casi 10 millones de pesos por año, Enrique Krause, no se diga, 144 millones de pesos las empresas de Krause, Joaquín López Dóriga, 251 millones de pesos, sus diferentes empresas. Es decir, son montos que en buena parte explican pues el enojo que hay contra el gobierno de López Obrador por parte de estos personajes, ¿no? Obviamente, pues la publicidad oficial se utilizó como un mecanismo para controlar a la prensa en México. Eso pues ya es un asunto muy comentado. Vemos cómo se incrementó drásticamente desde Fox a Peña Nieto el gasto en publicidad oficial. Llegó a niveles exorbitantes, fue creciendo poco a poco conforme se fue haciendo más necesaria la necesidad de controlar a la prensa, mientras veíamos todo el desastre de país con la guerra contra el narco, con las reformas estructurales de Peña. Pues en la prensa no se dimensionaba realmente estos asuntos por el dinero que les estaba entrando, ¿no? Vemos cómo ahorita el gobierno de López Obrador prácticamente regresó a niveles muy similares a los que había de gasto de Vicente Fox tras 20 años de inflación y demás. Es decir, son más o menos el mismo monto que se estaba gastando Fox, lo cual me parece un saldo muy positivo para los niveles que ya se estaban gastando en publicidad oficial, que pues es una forma de evolución del viejo chayote, ¿no? El viejo soborno que se les daba a muchos periodistas, pues evolucionó y mutó, y ahora se les daba publicidad oficial en grandes cantidades, en los montos que ya vimos, pues para comprar su fidelidad al régimen neoliberal que siguen defendiendo hasta el día de hoy, precisamente entre otras cosas porque afectó sus bolsillos, ¿no? Y bueno, en el gobierno de Peña Nieto, de López Obrador, se le sigue dando dinero a las grandes televisoras, Televisa, TV Azteca, a La Jornada, que es el periódico predilecto, pero son montos muy por debajo de lo que se les estaba dando con Peña Nieto, o sea, casi 10 veces menos. Es grandísima la cantidad de diferencia que hay entre lo que se les estaba dando a los medios de comunicación con Peña que ahora con López Obrador y la austeridad republicana, ¿no? Acá hay otros nombres, el top 10 del Chayote publicó la revista Proceso, la que aparecen nombres como José Cárdenas, Adela Micha, Rafael Cardona, Jorge Fernández Meléndez, Pablo Iriart, Ricardo Alemán, Raimundo Riva Palacio, Oscar Mario Beteta, Federico Arreola y Joaquín López Dóriga. Esto fue un informe que presentó Mario Amparo Cázar y Ugalde, Dinero bajo la mesa, que fue parte del dinero que se inyectó de manera ilegal a las campañas electorales de 2018. Entonces, otra vez, los mismos beneficiarios de siempre, tratando de incidir en la agenda política en el contexto electoral, ¿no? Un tema que se comenta poco es que México es, según datos de la Universidad de Oxford, uno de los países más susceptibles o más expuestos
a las noticias falsas. En 2018 lo a México, situaron en segundo lugar, con 43% de exposición, como el segundo país más susceptible de recibir noticias falsas, solo por detrás de Turquía. Esto obviamente pues llegó a niveles así escandalosos durante la pandemia de COVID-19. Yo me estuve peleando mucho contra la difusión de mentiras en redes durante la pandemia, que tenían un objetivo claro de golpear al gobierno de López Obrador, y a mí se me hacía atroz que pusieran en riesgo la salud de la gente, que trataran de confundir aún más, generar terror, pánico en el contexto de la pandemia, únicamente con el fin de golpear al gobierno. Eso se me hace de una bajeza asombrosa que pues hay que combatir, aunque después a uno le quieran decir oficialista o lo que sea, pues a mí me vale madres, pero pues hay que combatir ese asunto. No podemos permitir que se propaguen mentiras abiertas y descaradas como las vimos durante la pandemia, con fines políticos. O sea, pues ¿cómo pueden poner en riesgo la salud de la gente? Pero bueno, eso fue una constante durante la pandemia, y obviamente pues esto tuvo consecuencias. En la última encuesta, o en las más recientes encuestas en el Digital News Report de 2021, que genera el Reuters Institute, con sede en Inglaterra, pues se ha documentado cómo ha decaído drásticamente la confianza en los medios de comunicación, y el reporte señala que a diferencia de lo que pasó en otros países del mundo, donde la confianza en los medios de comunicación se incrementó como consecuencia de la pandemia de COVID-19, en México pasó lo contrario. La gente cada vez cree menos en los medios de comunicación por la cantidad de mentiras que publican pues estos grandes medios y los columnistas consentidos del viejo régimen, que están luchando todavía por mantener y preservar sus privilegios económicos, ¿no? Todavía se quedaron, no les bastó todo el dinero mal habido que consiguieron en sexenios anteriores, todavía quieren más. Entonces están operando bajo esa lógica, y pues eso se traduce en que apenas el 37% de los mexicanos confía en las noticias que lee o que tiene a su disposición, ¿no? Esto te habla de una crisis brutal en los medios, que se explica a partir de casos como el emblemático y paradigmático montaje de Carlos Loret, con el caso Israel Vallarta, Florence Cassés, que pues ya ha sido muy comentado. El hecho de que algunos periodistas como López Dóriga, a pesar de haber sido denunciados por extorsión por figuras públicas como la empresaria María Asunción Aramburo Zavala, de Grupo Modelo, quien grabó a varios operadores de López Dóriga, varios ahí personeros que le iban a pedir grandes cantidades de dinero para no exhibir información comprometedora, pues los terminó exponiendo la empresaria en 2015, y a pesar de que, pues como aquí puso, ¿no? Expongo tu modus operandi, tu porquería, Aramburo Zavala a López Dóriga. La disputa entre el comunicador y la empresaria se avivó tras una demanda penal por varios delitos contra quienes la amenazaron con frenar su desarrollo inmobiliario de la calle Rubén Darío 225 en Polanco. Es decir, López Dóriga usaba información para decirle, bueno, pues si no me das una cantidad de dinero, te voy a armar una campañita mediática y te voy a detener la construcción de tu proyecto inmobiliario en Polanco, ¿no? Así funciona el chantaje en los medios de comunicación. Pero a pesar de eso no hay consecuencias. Ahí sigue López Dóriga con su programa en Radio Fórmula, feliz de la vida, con sus proyectos en redes, y impunemente, así, a pesar de que ese caso de la extorsión contra Aramburo Zavala fue en gran medida lo que provocó su salida del noticiero titular de Televisa, pues ahí siguen estos personajes operando completamente en la impunidad a pesar del descrédito público, ¿no? Yo tengo tías que prefieren creerle a López Dóriga que a su sobrino reportero. Imagínense nomás la desgracia que en la que estamos metidos, ¿no? Que hasta tu propia familia, o sea, que saben que tú nunca has recibido un centavo, prefieren creerle a López Dóriga por la costumbre, o por enajenación mental, o por fanatismo ya muy desarrollado. Pero pues bueno, así pasa, ¿no? En este mundo. Este asunto pues también ha dado pie al pleito que ha entablado López Obrador contra los medios de comunicación, particularmente contra el Reforma y el Universal, a los que ha calificado de pasquines inmundos,
en algunas ocasiones, y pues es parte del golpeteo que hay de uno y otro bando. Yo por ahí recordaba el tema cuando en la mañanera se destapó, ahí sí muy bien explicado, fundamentado con cifras y todo, el asunto de la privatización de las cárceles, que es un escándalo completamente, uno de los más grandes escándalos de corrupción de los últimos años. Y cuando yo revisé los periódicos al día siguiente, ni un solo de los grandes periódicos, salvo La Jornada, traía un llamado en portada sobre este asunto. Es decir, para los grandes periódicos mexicanos, el tema de la privatización de las cárceles simple y sencillamente no existió, o no fue asunto lo suficientemente relevante para, aunque sea, darle un llamadito en sus primeras portadas del día siguiente, ¿no? Esto evidencia cómo opera el cerco mediático del que yo tanto hablo, que muchos no me creen que son invenciones mías o yo no sé, pero la prensa te informa lo que quieren informarte, y en el caso de México, como ocurre en casi toda América Latina, pues la agenda de los grandes medios de comunicación es la agenda de los grupos empresariales. Por aquí yo recordaba un informe que publicó Reporteros Sin Fronteras en 2018, a principios de 2018, que yo fui a reportear y que obviamente me censuraron en el medio en el que trabajaba, porque pues ahí aparecía mencionado el dueño de Grupo Imagen, que era el medio al que pertenecía el medio en el que yo trabajaba, y pues no les gustó este asunto, ¿no? Que saliera publicado su nombre en uno de sus medios, pues ¿cómo crees? Entonces pues lo acabé publicando en el blog, porque siempre hay formas de eludir la censura, ¿no? Entonces ahí publiqué el contenido, ahí si pueden échenle un ojo. Es el resumen de lo que para mí es lo más importante, de cómo 11 familias de grandes empresarios controlan la mayor parte de los medios de comunicación en el país. Y viene muy desglosado el informe de Reporteros Sin Fronteras, que no es casualidad, pues no tuvo mayor resonancia entre los medios de comunicación, por algo será, ¿no? Pues tocaba directamente los intereses. Acá viene todo el mapeo que hizo Reporteros Sin Fronteras, que me parece de lo más completo que se ha hecho, y que pues ahí evidencia los nombres, ¿no? Los grandes dueños de los medios de comunicación en México. Ahí viene con foto y toda la cosa para mapearlo con lujo de detalle. Y realmente pues son unas pocas familias las que concentran la posesión de los medios de comunicación en México, y muchos de ellos pues obedecen a los mismos intereses de las cúpulas empresariales. A final de cuentas, personajes como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, pues son beneficiarios, los mismos Vázquez Raña, son beneficiarios de las privatizaciones que hubo durante el sexenio de Salinas de Gortari, y que creó toda una élite pro empresarial. Ya no hablemos de las televisoras, de los grandes diarios, ¿no? Entonces, pues por todas estas cuestiones, pues yo cuestiono la manera en que López Obrador ha decidido que desde las mismas conferencias matutinas va a tratar de contener la embestida mediática, cuando al mismo tiempo pues no se ha hecho una sola medida de fondo para tratar de modificar la correlación de fuerzas que existe a nivel de la esfera mediática en México. Es decir, tenemos un problema estructural que tiene que ver con la posesión de los medios, con la propiedad, que tiene que ver con la sobrerepresentación que tienen las élites empresariales en los medios de comunicación. Si tú revisas las columnas de opinión que hay en los grandes medios, en los grandes diarios, en las mesas de debate de los programas televisivos o de radio, la gran mayoría pertenecen a estas élites académicas que al final de cuentas pues son parte de las élites empresariales, son parte de la clase política, son parte de estas élites que durante muchos años pues reprodujeron y alimentaron y educaron a la gente para que pensara acorde al proyecto neoliberal que ellos defendían y representaban, ¿no? Entonces, a final de cuentas, como decía Gramsci, pues la función de estos intelectuales orgánicos del régimen neoliberal era ir educando a las masas para que fueran más domesticables, más fáciles de someter y de dominar. Entonces, esa fue la función de muchos de estos personajes que tienen sobrerepresentación en los medios de comunicación, y que explica buena parte pues de
del choque que hay ahora con el gobierno de López Obrador, ¿no? Pero definitivamente yo sí soy de la idea, y aquí viene una crítica muy dura, yo creo que se necesita información con rigor para poder contrarrestar esta andanada mediática. Por aquí lo comentaba en un tuit. En términos informativos, la contundencia se deriva del rigor. En el ámbito de la comunicación hay herramientas como el análisis de contenido que ayudan a medir y evidenciar el uso de ciertas palabras en la construcción del discurso. Nada de esto vimos hoy en la conferencia matutina. Es decir, hay una serie de herramientas para quienes somos profesionales en este ámbito de la comunicación que son muy útiles para evidenciar a los mentirosos, para corroborar información, para evidenciar la manera en que se construyen estos discursos y estas narrativas, y nada de esto se utilizó durante la conferencia matutina de hoy. Entonces, a final de cuentas, no pasó de muchas descalificaciones vagas, que poco explicaban los temas que se estaban disque evidenciando. Está el caso del manejo de la información sobre la nota de Laguna Verde publicada por El País, que a mi gusto fue deplorable, llena de imprecisiones, descalificaciones, sin ninguna explicación clara. La respuesta que dieron a los señalamientos del reportaje de un periodista que yo conozco, Emilio Godoy, y que me parece un buen reportero, no hasta donde yo lo conocí hace mucho tiempo, porque coincidíamos mucho en los temas ambientales. Él lleva mucho tiempo trabajando en los temas ambientales. Pues no me parece que haya sido merecedor de una descalificación como esta, ¿no? O sea, no se puede comparar el trabajo de Emilio Godoy con el de Carlos Loret de Mola, el de Raimundo Riva Palacio o el de otros personajes tan cuestionados, ¿no? Por aquí comentaba Godoy: AMLO mencionó esta mañana mi investigación sobre basura nuclear publicada en El País América. El gobierno no desmiente su contenido y solo recurre a ataques ad hominem, es decir, hacia su persona o hacia el medio, para descalificar el trabajo. Y creo que tienen razón Emilio Godoy. O sea, eso fue lo que vimos en la conferencia matutina. No vimos argumentos, no vimos explicaciones del problema, no vimos información contrapunteada, nada más vimos descalificaciones. Dice que no se consultó al gobierno. Acá está el mail enviado a Luis Brabón, quien no respondió. Como en mi investigación previa sobre los desperfectos recurrentes en Laguna Verde, ese funcionario no atendió a mi consulta. Entonces, pues, fuera de tratar de evidenciar el supuesta manipulación de datos en este reportaje, el gobierno queda peor parado, porque pues nada más evidencian pues que no respondieron a los cuestionamientos, no ofrecen respuestas claras tampoco a esta problemática que se toca apenas por encimita, nada más como de manera muy superficial, muy trivial, sobre el ruido que se hizo en redes. Pero pues con eso no vas a detener la embestida mediática que tienes encima. O sea, necesitas rigor y necesitas seriedad informativa para poder hacer frente a estos cuestionamientos, porque si no, pues se queda en la pura payasada. Y fue más o menos lo que pasó. Entonces yo también cuestionaba por acá que me parece también increíble el poco interés y el desprecio que se ha tenido a los medios públicos. Fuera de fortalecer a los medios públicos, pues se les ha aplicado también esta política de austeridad republicana, en el que pues hay por ahí uno que otro medio, creo que nada más el Canal 11 ha recibido más ingresos, y eso entre comillas, ¿no? Porque lo más que ha recibido el Canal 11 son 560 millones de pesos en 2021, cuando en el último año de Peña Nieto pues recibió más, 580 millones. Entonces, a pesar de que tienes el 95% de los medios en contra, en el caso de López Obrador y la 4T, pues tampoco vemos que se le esté inyectando mucho dinero en términos de los medios públicos, salvo el caso del sistema de radiodifusión, el ente que maneja Genaro Villamil, que a ese sí se le ha inyectado dinero en 2021, 1.330 millones de pesos, que es un monto muy superior a los 640 millones de pesos que se le llegó, es decir, es el doble de lo que se le llegó a invertir durante el sexenio de Peña. Pero fuera de eso, pues Notimex es un desastre bajo la dirección de San Juana Martínez. Más allá de que el problema de Notimex tenga que ver o con San Juana, con la dirección de San Juana y con la manera en que ha operado políticamente, o con la grilla del sindicato de trabajadores de Notimex, que también sabemos que durante mucho tiempo las cúpulas o quienes manejaban el sindicato pues eran unos corruptazos de primera, que metían a sus parentela para ir a coberturas, a pasearse por el extranjero y demás, a costa del erario.
pues lo cierto es que el conflicto en Notimex sigue sin resolverse, sea por la dirección, sea por el sindicato, sea por lo que sea, pues sigue trabado ese asunto y es un auténtico desastre. El dinero que se le está invirtiendo a radioeducación se me hace muy, muy poco. En el IMER también hay muchos rezagos, en el Instituto Mexicano de la Radio, que podrían crecer y evolucionar para competirle por las audiencias y las narrativas a los medios hegemónicos, y que no lo vemos porque hay un desdén oficial por parte de López Obrador sobre estos temas. Y pues yo comentaba por ahí que esto mismo ha sucedido en toda América Latina. Hay algunos reportes ahí del CELAG, el Centro Latinoamericano de Geopolítica, que les recomiendo echarle un ojo, pues de cómo estos intentos pues han ocurrido en países como Ecuador, como en Venezuela, como en Brasil, como en Bolivia, donde la prensa pues afín a los grupos conservadores, pues ha sido un factor para explicar mucho el regreso de las derechas en gobiernos donde gobernó la izquierda. Y yo creo que México está muy susceptible a que esto vuelva a repetirse en el contexto mexicano, mientras no cambie la correlación de fuerzas en los medios de comunicación y sobre todo cuando tienes no solo el problema de los medios nacionales, sino tienes también una embestida por parte de los medios extranjeros, como vimos recientemente con esta portada polémica de The Economist, calificando a López Obrador de falso mesías a una semana de las elecciones intermedias, con una clara injerencia político-electoral, lo mismo que enaltecían a Peña Nieto y sus reformas estructurales que supuestamente iban a salvar a México, y pues ya vimos en qué acabó esa historia, en la mayor corrupción en la historia reciente de este país, y pues otros medios como el Wall Street Journal, el Financial Times. Es decir, tienes no solo que lidiar con la prensa nacional, sino con las alianzas de la prensa extranjera afín al capital financiero transnacional. Entonces, cuando tu batalla política se define tanto en los medios de comunicación, a mí me parece increíble que el gobierno de López Obrador pues no haya puesto como una prioridad incentivar el fortalecer en primer lugar a los medios públicos, y en segundo lugar pues generar cambios legales, algún tipo de incentivos o de fomentos para incentivar la creación de nuevos medios de comunicación. Hasta el día de hoy no hemos visto un solo medio de comunicación grande surgido de la Cuarta Transformación. No hemos visto un nuevo periódico, una nueva televisora. Hemos visto algunos intentos por ahí, ¿no? Giro que dio algunos canales de Radio Centro con La Octava, que yo creo que ha sido uno de los espacios más notables en este aspecto, pero que se quedan muy cortos a las necesidades que hay de encontrar nuevos espacios. Y por eso comentaba el tema del chamuco, de cómo un programa de televisión pública al que sí ha sido pues creación reciente, te permite abrir otras ventanas de discusión pública en temas como los que estaba comentando Gatell, que muchas veces en las conferencias pues no se puede platicar así de manera rica, desmenuzada algunos asuntos, y que las puras conferencias en sí mismas, aunque sean efectivas en algunos aspectos, no te van tampoco a contrarrestar toda la andanada mediática que hay en todos los otros programas de televisión y de radio, ¿no? Entonces necesitas espacios para competir y disputar por esas narrativas, y es algo que no estamos viendo con López Obrador, que le está apostando todo completamente a la conferencia matutina, y que estamos viendo que se está quedando muy rezagado. Y que el otro tema es que estas medidas coyunturales pues pasan, que son a nivel gubernamental, digamos, pues te pueden ser efectivas pues un sexenio, ¿no? Pero el próximo sexenio, que si llega a haber un cambio de poder, ya sea por un golpe de estado o por la vía de las elecciones, y llega a la derecha, pues ¿qué va a pasar? Pues otra vez, o sea, quien llega al gobierno pues se va a acaparar todos los medios, tanto los públicos como los privados, y otra vez va a ser muy difícil pues disputar narrativas desde trincheras contrahegemónicas, ¿no? Entonces yo creo que urge medidas de fondo estructurales para modificar la correlación de los medios en este sentido. Entonces, pues bueno, básicamente eso es lo que yo tengo que comentar. Ya se me hizo un poco tarde, tengo otros asuntos que hacer. Voy a subir el video más al ratito, yo creo que ya entrada la noche, por ahí de las 9, 10 de la noche, me dará tiempo.
Pero no quería dejar pasar esta semana para comentar todos estos temas. Pero pues bueno, ahí seguimos en la lucha. A pesar de que se han abierto espacios en redes sociales, también lo que yo comentaba es que nunca se va a comparar un esfuerzo como el que yo hago, por ejemplo, aquí en mis redes, que soy yo solo, o en algunos otros espacios en redes sociales que son a lo mejor un poco más número de personas, unas 2, 3, 4, 10 personas las que están activamente teniendo sus programas y demás, pero no se va a comparar con un periódico en el que se contratan cientos de personas y que tienes plantillas enteras de reporteros para dar una cobertura mucho más fina, mucho más puntual. Tienes grupos enteros de reporteros dedicados a la investigación que están generando material. Entonces, a final de cuentas, en las redes sociales lo que se termina haciendo pues es reproducir o comentar mucha de la información que generan estos medios, que producen estos medios. Entonces, mientras tú no tengas mecanismos para competir en términos de producción de información propia, original, auténtica, investigaciones propias sobre todo, pues vas a seguir dependiendo de las narrativas que se están creando y construyendo a partir de los medios hegemónicos, de los grandes medios pro-empresariales. Entonces, a final de cuentas, pues ahí tienes un problema gigantesco y mientras no se resuelva ese problema, pues los proyectos políticos, digamos, progresistas en América Latina, que a mí no me gusta esa palabra, pero pues así se definen algunos gobiernos de izquierda en América Latina, pues van a ser efímeros mientras no haya un respaldo mediático que permita ganar la narrativa en los imaginarios de la sociedad. Por ahí yo en el hilo de Twitter que escribí puse ahí una medición de cómo los sectores de la clase media en América Latina pues tienden a ser moderados y conservadores, lo cual explica por qué pues tienen mayor resonancia entre estos sectores de las clases medias el discurso pro empresarial, pro conservador que surge de los grandes medios de comunicación. Entonces tienes un frente muy grande en los medios de comunicación que yo veo muy difícil que se pueda llenar únicamente con las conferencias matutinas. Veo que es algo más coyuntural, pero mientras no haya medidas de fondo, pues va a seguir este problema intacto. Pero bueno, muchas gracias a la gente que me sigue apoyando a pesar de todas las adversidades técnicas, de salud, de estrés, de más que a veces se me presentan pues ahora sí que enfrente y que a veces me hace difícil precisamente por ser un esfuerzo individual tener la constancia suficiente para no faltar ni un solo día a la discusión de estos temas. Estoy ahí de lleno en el Twitter, en el YouTube, pues aquí estamos retomando actividades y me gustaría implementarle más a fondo, pero pues todavía no estoy en condiciones de ahondar en varios temas que quisiera tocar. Tengo por ahí pensado hacer un curso de ciencia política para YouTube, que creo que sería muy redituable en términos de pedagogía política para la gente, no solo de México, sino de América Latina, que creo que hace mucha falta ese tipo de materiales, pero pues requiere mucho trabajo y estoy saturado de qué hacer, entonces a veces no me da tiempo. Ahorita ya me tengo que salir corriendo. Entonces, pues aquí les dejo mi cuenta de Twitter, ya saben, ahí Manuel H. Borbolla, para que me sigan la pista en redes, en el canal de YouTube y en Facebook con mi nombre, Manuel Hernández Borbolla, periodista, ahí para que le echen un ojo y me ayuden compartiendo el material. Si pudieran compartir el contenido de YouTube, en verdad me sería de mucha utilidad, porque a mí me permite, entre más seguidores tenga y más resonancia tenga el contenido que puedo estar trabajando y subiendo, pues va a ser más fácil que lo pueda seguir haciendo. Entre más seguidores tenga, pues va a ser más redituable el trabajo que le invierto. Y digo, ahorita no estoy ni monetizando ni nada, ahorita no es ese mi objetivo, pero sí es crecer. Entonces, pues si me pudieran echar la mano apoyándome con sus likes, dándole like y dándole clic a la campanita y todas estas cosas, en verdad no saben lo mucho que me ayudaría estos asuntos, y sobre todo porque creo que hacen falta espacios en donde se conversen de estos temas sin fanatismo, ¿no? Porque también muchas veces del lado de los simpatizantes de López Obrador, y ahí me di también varios agarrones la semana pasada, que pues ahí está la constancia en Twitter,
pues te atacan y demás cuando criticas al gobierno, y pues creo que tampoco es el caso, ni es el papel que debemos de jugar nosotros los periodistas críticos, ¿no? O sea, uno cuando es periodista crítico, pues es crítico de tiempo completo, en contra del gobierno, a favor del gobierno, o pues de lo que sea, pero no puedes hacer estas concesiones ni agarrar una postura como si fueras un fanático en un partido de fútbol, que a mí me parece una postura bastante deplorable para quien se dice periodista, ¿no? Pero pues bueno, está lleno de estos personajes también asiduos a las conferencias matutinas y demás. Pero bueno, muchas gracias por el apoyo. Ahí les agradezco los likes y esas cosas. Y nos vemos la próxima semana. Chao, que les vaya muy bien.